En uno de sus textos más famosos, el poeta guayaquileño Fernando Artieda hace una breve comparación entre el ladrón de barrio y el poeta, otorgándole cierta dignidad característica, quizá porque su relación se da a partir de la sensibilidad que nace del dolor de la existencia en el poeta y del dolor del hambre en el ladrón de barrio. Lo cierto es que estos últimos días hemos evidenciado que los políticos ecuatorianos no tienen nada de poetas y mucho de ladrones. Pero a diferencia del delincuente común, ustedes no roban por necesidad, sino por vicio, por el vicio del poder. Roban a los pobres, a los niños, a los ancianos. Roban incluso a los muertos. Pero sobre todo, roban la esperanza de un pueblo y eso es imperdonable. Condenamos todo acto de corrupción, de ayer, de hoy, de mañana. Condenamos la corrupción porque esta no es normal, no es parte de la política. Es parte más bien de estos políticos que nos han gobernado desde siempre, haciendo del robo su mejor proyecto. Nos preguntamos, ¿este es su concepto de democracia? Para tratar el tema precisamente de la corrupción, de la política y de la gestión en la crisis sanitaria, nos acompaña la mañana de hoy, viernes, el doctor David Chávez, sociólogo y analista político. David, bienvenido a Contrastes TV, muy buenos días. Jonathan, un enorme gusto estar en Contrastes TV, estar en este espacio y un saludo a quienes nos ven y nos escuchen. Precisamente a partir de la reflexión con la que iniciamos la entrevista, David, ayer en la noche un comunicado, una cadena nacional del presidente salió a decirnos que evitemos la corrupción, que él se niega rotundamente a la corrupción cuando hemos visto actos provenientes del IES, de otras instituciones estatales que más bien han dado muestra de lo contrario, de aprobar la corrupción y de hacer parte de la política este acto tan reprochable. Cuéntanos, ¿qué opinas a partir de esto? Bueno, hay cierta idea de que la corrupción es una cuestión neutral, de que parece una lucha ética de los ciudadanos y de los políticos, más allá de las ideologías y de los partidismos, pero eso es pura demagogia, digamos, el discurso demagógico de los políticos. En la realidad, la corrupción suele ser utilizada falsa o real. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Es decir, embarrar a alguien por un escándalo de corrupción, aunque no haya pruebas suficientes, como lo hemos visto hasta la sociedad en el Ecuador, sirve para acabar con un enemigo político. Y también si hay corrupción, se utiliza para acabar con el enemigo político, si hay corrupción real, y cierta corrupción va a ser permitida en función de los intereses partidistas y políticos, otra corrupción va a ser condenada. Es decir, la corrupción es un hecho profundamente político, que es una cosa que habría eh, que decir en primer lugar, porque tendemos a creer que es un hecho solo y que la lucha contra la corrupción es solo una cuestión ética y es una cuestión de buenos contra malos. Usualmente la corrupción es utilizada en términos políticos, es lo que quiero decir, es utilizada para el ejercicio del poder y ya a nivel de la cultura política de la ciudadanía, es utilizada para crearnos un sentimiento que es muy peligroso y que en buena medida explica también el caos en el que nos encontramos en el actual momento, que es el sentimiento de la antipolítica, ¿no? Es decir, todo político es corrupto, todo en la política es corrupción, entonces la política no sirve para nada, ¿no? Y es gravísimo. Cuando un país, cuando una sociedad piensa eso, entonces se deja, porque nadie quiere meterse en política, se deja que a la política lleguen ciudadanos como los que ahora tenemos la vergüenza de tener en el gobierno. Y que son los que precisamente no les va a importar robar más, robar menos, etcétera, etcétera. Y por eso es que es necesario y muy, muy importante manejar el tema de la corrupción con muchísimo cuidado. Y lo que se puede ver a las claras, una lección, permíteme solo cerrar con esto, una lección importante de estos días, precisamente para la cultura política y para saber que el combate a la corrupción, que tiene que ser un combate muy rígido, muy fuerte, tiene que ser al mismo tiempo muy responsable. En estos días nos estamos dando cuenta que para acusar a alguien de corrupción es cosa de ponernos un poco atentos y mirar qué es lo que está ocurriendo. Y resulta que no ha sido tan difícil encontrar pruebas para la corrupción. Resulta que cuando alguien quiere aprovechar de manera tremendamente infame una tragedia como la que estamos viviendo, quiere aprovechar las circunstancias para
hacer algún tipo de negociado sucio como estos, no es tan difícil, si nos ponemos a indagar, encontrar lo que están haciendo. Y encontrar que si una funda para un cadáver cuesta $12 y te la están vendiendo a 140, es evidente que hay ahí alguien que está aprovechándose de todos nosotros en una situación tan dolorosa. O si tienes kits alimenticios que cuestan 10 veces más, o 2 veces más, o 3 veces más. No es difícil. ¿Y por qué subrayo esto? Porque hemos venido de una época en donde mucho de lo que se ha dicho de la corrupción es ciencia ficción. Ahora lo podemos ver con claridad. Cuando hay corrupción, yo lo he dicho insistentemente, cuando hay corrupción, si tienes el poder para ocultarla, la puedes ocultar por un tiempo. Pero cuando ya tienes a todo el mundo encima y cuando todo el mundo empieza a indagarte, es muy difícil ocultarla. Doctor, Pruebas aparecen, eso es lo que quiero decir, y es justamente lo que estamos viendo correcto. ahora. Lo cierto es que la corrupción ha sido el gran mal de la República del Ecuador desde que nació precisamente como república. La corrupción ha estado presente en el Estado ecuatoriano desde siempre y lo cierto es que no es normal en la política y hay que enfrentarla. Hay que tener una postura frontal frente a la corrupción y tratarla como se debe. Pero ha sido normalizada en el país. Corrupción también es mentir, mentir y también omitir datos, ¿no? Y lo que hemos evidenciado en esta crisis precisamente ha sido la falta de comunicación y la falta de información clara sobre la crisis sanitaria. David, precisamente a partir de este tema, ¿cómo observa usted la comunicación del gobierno hacia los ciudadanos? Bueno, si permiten solo hacer una precisión sobre lo de la corrupción, yo creo que es un grave problema, pero no es el más grave que tiene este país. Ahorita lo estamos viendo. Y por eso es que te decía, hay que ser cuidadosos, porque a veces ciertos grupos interesados utilizan la corrupción para tapar otros problemas más graves. Por ejemplo, la desigualdad. Por ejemplo, la inequidad. Por ejemplo, un gobierno que decide favorecer a una minoría de privilegiados que son los más ricos de este país y decide pasarle el costo de la crisis a los más pobres, a los trabajadores, a la gente que ya ha tenido que vivir la dolorosa tragedia que ha tenido que vivir en Guayaquil. Eso es mucho peor. Es decir, es importante porque para poder mejorar nuestra cultura política es muy importante saber guardar las proporciones y no nos engañan facilito. Nos engañan muy, muy, muy fácil. Por eso es que tanta gente creyó que aquí había 70.000 millones de robo en el gobierno anterior, lo cual es Claro. absurdo. Por eso es que hay que tener cuidado. Digo, hago solo esa precisión y coincido plenamente con lo que has dicho. La corrupción tiene que ser combatida y con mucho rigor. Pero precisamente para combatirla con mucho rigor y para evitar que cualquier infame, como los que nos mienten, como los que ahora están robándose en medio de la crisis ciertas cosas, etcétera, utilice eso para ocultarnos lo que hacen. Yendo sobre lo otro, sí, el gobierno ha tenido por decirlo de manera absolutamente amable, una forma desprolija en extremo en cuanto al manejo de la información. Y eso también nos da una reflexión política. O sea, estamos frente a un gobierno que es capaz de mentirnos sobre la cifra de fallecidos por la pandemia. ¿Cómo podemos creerle a este gobierno? ¿Qué confianza podemos tener en este gobierno? Digamos, inclusive, démosles el beneficio de la duda. Digamos que no es que ocultaron los datos porque querían ocultar la realidad. Yo no soy tan ingenuo, ya estoy un poco viejo, no soy tan ingenuo para creer eso. Recordemos que es un gobierno que, de entrada, cuando esta crisis empezó y empezaron a aparecer las imágenes tan dolorosas de lo que estaba ocurriendo en Guayaquil, y la gente desesperada, porque era la gente, los familiares de quienes estaban muriendo y no podían ser trasladados a ninguna parte, los que empezaron a circular en redes sociales y a documentar la tragedia que estaban viviendo. ¿Recuerdas cuál fue la respuesta del gobierno? Hay un troll center correísta que está emitiendo fake news sobre la pandemia para desestabilizar al gobierno. Eso es lo que salió a decir el gobierno. Y ahí está el otro problema. Este es un gobierno que se sostiene en muy buena medida por el decidido militante, activista y enorme apoyo que los grandes medios de derecha, que las grandes empresas mediáticas de prensa burguesa, digámoslo así, le ha dado al gobierno. Lo han encubierto.
Por eso yo ahora no les creo, te soy honesto. Yo a los farsantes que ahora, a último rato, salen a indignarse por la tragedia que estamos viendo, por la corrupción del gobierno, porque el gobierno miente, pues que es paradójico. Quienes le auparon las mentiras 3 años, quienes le replicaron las mentiras 3 años, ¿quiénes fueron la caja de resonancia del gobierno con esa idiotez de los 70.000 millones de dólares de corrupción del gobierno anterior? Los medios. ¿Quiénes pasaban dibujos animados cuando el gobierno estaba reprimiendo a la gente en octubre? Los grandes medios de comunicación. Que ahora algunos de esos periodistas de ese lado se hagan los indignados, a mí me parece ridículo. Deben primero pedirle perdón al país por lo que le hicieron al país. Porque ahí viene el otro problema, Jonathan. Esto no empezó ahora. No empezó con la pandemia. Un gobierno sin capacidad de gestión, un gobierno que desmanteló el sector público, el gobierno que desmanteló la salud, desmanteló el sistema de salud, viene desde hace casi 3 años. Cuando empezaron a recortar los presupuestos de salud, cuando despedían personal de salud, incluyendo médicos, el presupuesto de la salud, y esto hay que recordarlo una y otra vez, Jonathan, el presupuesto de la salud en el Ecuador en los últimos años disminuyó en más del 60%. 60%. Eso es una locura. Pero no es que disminuyeron el 60% del presupuesto de salud desde marzo para acá. Eso viene desde 2017, 2018 específicamente. Salieron los ahora indignados, los que ahora se rasgan las vestiduras quejándose por lo que estamos viviendo, salieron a condenar al gobierno por lo que estaba haciendo. No, lo apoyaban, lo aplaudían. Estado obeso, gasto excesivo, hasta ahora lo dicen. Entonces, digamos, otra de las grandes lecciones que quedan para el país durante de esta terrible época que nos ha tocado vivir es que es absolutamente nefasta para la democracia esta colusión entre los intereses empresariales, por un lado, financieros, por un lado, políticos, como los del gobierno, y mediáticos. Eso es la receta para el desastre democrático en cualquier sociedad, y es lo que estamos viendo ahora. Precisamente bajo este tema y bajo las premisas que menciona David, nosotros hacemos el llamado a todos nuestros seguidores a compartir nuestro contenido, a seguirnos, a comentar con nosotros, a hacernos preguntas y a compartir, por supuesto, todas sus dudas con nosotros, porque somos un medio de comunicación joven, ético, profesional y sobre todo plural. David, uno de los temas más importantes en la gestión política, teniendo en cuenta las últimas palabras sobre la falta de inversión en infraestructura, en personal, el discurso que se ha fortalecido, el discurso de la austeridad, de quitarle proporción, de quitarle inversión al gasto público y por ende a los servicios con los que se les dota a los ciudadanos. A partir de eso, también ha venido un problema importante, que es la falta de liderazgo. En esta crisis sanitaria, David, ¿quién es el que manda? ¿Quién es el que lidera el Ecuador? Esa es una estupenda pregunta, Jonathan. Te juro que si si dijéramos cada uno quién cree que está al mando, vamos a tener respuestas diferentes. Y eso es evidencia de que sencillamente no sabemos quién está tomando las decisiones. Y esto es importante de decir. Las decisiones en relación a la pandemia, en relación a la crisis. Ahí no hay decisiones, no hay liderazgo, no hay dirección, no hay visión estratégica. Y por eso somos uno de los países, es que yo no sé cuánto tengamos que repetirlo, pero no hay que olvidarlo porque este país es de una memoria política muy frágil. No hay que olvidarlo, somos uno de los países que peor ha manejado la pandemia. Uno de los países, nos hicimos famosos a nivel mundial con las dolorosas imágenes de Guayaquil. Eso es algo que no debemos olvidarlo nunca. Al mismo tiempo deberíamos pensar cómo es posible que un gobierno que produjo eso siga en el poder. Pero ahí voy a eso, creo que ahí hay que hacer una diferenciación básica. No hay quien tome decisiones para eso. Pero cuando deciden medidas como los recortes de salud de antes, los recortes a la educación ahora, cuando deciden favorecerles a los empresarios con esta ley en la que quieren que los empresarios hagan lo que les venga en gana en el país por fuera de la ley, cuando recortan los presupuestos de las universidades, cuando pagan 700 millones de dólares a los tenedores de bonos de la deuda externa diciendo que no hay plata, es una locura, pagan 700 millones y dicen
que no hay recursos y que no hay reservas y no sé qué historias. Cuando están haciendo todo eso, ahí sí hay alguien que toma decisiones y ahí sí hay alguien que está mandando en el país, que son los grupos empresariales y los banqueros. El señor Martínez, por eso es intocable, porque el señor Martínez es el mejor empleado, seguramente le darán un premio después de esto, de los sectores empresariales y de la banca en Ecuador, igual que Denis Moreno, por supuesto. Están ocupados de eso, han estado ocupados de eso, es decir, es un gobierno que no ha prestado prácticamente ninguna atención y todo ha sido improvisación, caos, irresponsabilidad y en medio de eso, corrupción inclusive, en relación a la pandemia. Pero en relación a la profundización de su agenda, la profundización de su agenda neoliberal, la profundización de su agenda de tomar por asalto el Estado para repartírselo entre ellos, en eso no se han movido un centímetro. En eso, no solo que no se han movido un centímetro, han decidido apretar el acelerador y recrudecer la agresividad de la aplicación de su modelo político y económico. Es dramático. O sea, el mensaje que lanza el gobierno es, digamos, más allá de sus intenciones, en lo que van haciendo. El mensaje que nos deja el gobierno es, no nos importa la gente, nos importan las élites económicas a las que respondemos, son las únicas a las que respondemos. Es más, ese es el mensaje que deja el gobierno después de todo esto. Entonces me parece que efectivamente en lo otro, digamos, y es importante tener en cuenta, en lo otro, así hubieran querido, y eso hay que decirlo, así habrían querido, o hubieran querido responder a la crisis de otra manera, no lo iban a poder hacer. No lo iban a poder hacer y esto por lo que he venido diciendo. Porque como desmantelaron el Estado, como le desmantelaron las capacidades de acción al Estado, la Secretaría de Riesgos, que fue, por ejemplo, la que manejó la crisis en Manabí, junto con la vicepresidencia, quedó reducida a nada, que es la que ahora está comprando kits alimenticios carísimos, ¿no? Quedó reducida a nada. Entonces, la lógica de los COE, todo el aparataje institucional del Estado que fue destrozado en estos años, hace imposible que un Estado pueda responder. Pero imposible. Eso por un lado, David, en la gestión gubernamental del gobierno central, específicamente. Pero por otro lado, también las gestiones de los gobiernos locales se ha distinguido de cierta forma. Y podemos encontrar también cierta diferencia entre la gestión de diferentes cantones, diferentes prefecturas, etcétera. Por ejemplo, a mí se me vienen las dos ciudades principales del Ecuador. La diferencia en la gestión, pero también la diferencia en los números de contagios, en los números de los muertos y etcétera. ¿Cómo ve usted la gestión de los gobiernos locales? Bueno, yo diría que hay varias razones, ¿no? O sea, la primera tiene que ver con el grado de institucionalidad un tanto más democrática, más o menos democrática. Digamos, la discusión en torno a esto gira en que puedes tener un municipio que funciona, pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿funciona? Y un Estado, esta es una pregunta básica de cualquier análisis político, digamos, ¿para quién funciona? ¿No? El municipio de Quito tradicionalmente, no solo ahora, el municipio de Quito tradicionalmente se ha caracterizado por tener una mirada más democrática, digamos, es decir, más inclusiva, más preocupada por políticas municipales que afecten y estén dirigidas, más que afecten, estén dirigidas a la mayoría de la población y a resolver problemas de desigualdad, inequidad, etc. Un ejemplo muy rápido, un dato muy rápido, Quito fue la primera ciudad y muy tempranamente, mucho antes que otras ciudades, en llegar a tener, por ejemplo, una cobertura casi total de servicios básicos en la ciudad, ¿no? Una cobertura por encima del 90%. Eso hace 20 años ya. O sea, 20 años, sí, casi 20 años. Es decir, eso habla de una política municipal que más allá inclusive de los colores políticos de quienes han estado al frente, se preocupa por tener una ciudad con algo más de democracia y el acceso a los servicios, por ejemplo. Es un municipio institucionalizado en esa clave. Ese es un factor que explica por qué en Quito se ha logrado manejar mejor la pandemia. Y lo otro es que obviamente Yunda ha llegado al municipio de Quito con un programa, con un proyecto. O sea, Yunda no ha llegado a ver cómo elimina a sus enemigos políticos, cómo se pelea con sus adversarios, cómo reparte el municipio a moros y cristianos para que todo el mundo tenga un pedacito de poder ahí, a desmantelar al municipio y a culparle a Rodas, que Yunda tendría más que sobradas razones para culparle a Rodas de cómo recibió el municipio,
Sin embargo, no, se puso a trabajar, se dedicó a diseñar planes, respondió a la crisis, porque además la muestra es esta, y esta es otra razón, otra de las cosas que hay que tener muy, muy en cuenta, Jonathan. El gobierno nos ha cuenteado, una vez más, porque vive de cuentearnos, nos ha cuenteado con la idea de que no ha podido responder a la pandemia porque no tiene plata. ¿Ya? Primero que el que no tiene plata es mentira, pero bueno, dejemos eso de lado. Digamos que fuese cierto que dicen que no tiene plata. Hay un montón de experiencias que te muestran, como el municipio de Quito, que también recibió un municipio con serios problemas financieros, que te muestran que no es un problema solo de plata, obviamente, se requiere recursos, pero no es solo lo financiero. Se requiere tener capacidad de gestión y capacidad de acción en un momento de crisis. A nivel internacional tenemos el ejemplo de Argentina, que recibe una economía destrozada y ha manejado bastante bien la crisis, o el ejemplo de Venezuela, que acaba de tener hasta una intervención armada con intención de desestabilizar el país, y más allá de los afectos o desafectos que podamos tener al gobierno Maduro, esa no es la discusión, digo, en términos objetivos, Venezuela, con los innumerables problemas económicos que tiene, e insisto, inclusive con el asedio de los Estados Unidos y la oposición venezolana contra el gobierno, ha manejado bien la crisis. Esto nos dice entonces que efectivamente el problema es la falta de liderazgo que hemos tenido a nivel del gobierno. Solo permiten mencionar brevemente, porque obviamente hay que decirlo, lo de Guayaquil. Guayaquil nos dijeron 30 años que era el modelo exitoso. Y sí, había una institucionalidad que funcionaba, pero ahí vuelvo otra vez sobre mi pregunta. ¿La institucionalidad del municipio funcionaba para quién? Y resulta que en Guayaquil vemos lo que estamos viendo ahora en el país. Alguien decía, estamos en el Ecuador se ha guayaquilinizado, digamos, ¿no? Porque el municipio de Guayaquil fue un municipio que favoreció históricamente a los grupos más ricos de Guayaquil. Toda su política estaba dirigida hacia allá. Guayaquil tiene innumerables problemas en términos de acceso a servicios, de mejoramiento urbano de los sectores más populares, porque así ese municipio, además, autoritario, además, con un detalle muy importante, con el apoyo decidido e incondicional de los medios de comunicación toda la vida. ¿Sí? Ese es el que ha colapsado. ¿Por qué? Porque vemos que ahí efectivamente no había un modelo de inclusión democrática, ni mínimamente. Yo no creo que el de Quito haya sido un ejemplo radical de eso. Ha habido ciertos mínimos que nos han permitido responder de una manera distinta. En Guayaquil ni siquiera esos mínimos han existido nunca. Entonces, el que el municipio sea el desastre que fue, hay gente que cree que con Nebot habría sido diferente. Yo soy categórico, con Nebot no habría sido diferente. Quizá Nebot gritaba un poco más, pero no habría sido diferente. Con Nebot habríamos tenido la misma tragedia que acabamos de vivir en Guayaquil, porque ese era un municipio que nunca estuvo realmente interesado en qué pasaba con los sectores más populares. Para continuar con el análisis, no podemos dejar de lado las estructuras de una sociedad como la ecuatoriana, de un Estado, de un modelo económico que nos ha venido gobernando durante mucho tiempo, sobre todo bajo el lema del quédate en casa, que es, por supuesto es necesario, es indispensable en este momento. Hemos dejado de lado ciertas diferencias, ciertas inequidades, ciertas desigualdades en la sociedad ecuatoriana. No es lo mismo quedarse en casa a una persona que vive del día. No es lo mismo quedarse en casa para una persona que tiene dinero, porque las diferencias son abismales. La diferencia radica entre la vida y la muerte, precisamente. El que se queda en la casa y que gana a diario está peligrando su vida porque no tiene con qué alimentarse. Mientras que por otra parte, los oligarcas, los que siempre han tenido dinero, por supuesto, ellos se mantienen alimentando este discurso y pues dándole el apoyo irrestricto a estas formas del pensamiento, a estas formas de mantener las políticas. Precisamente, David, para continuar con la entrevista, vamos a tratar el tema de la ley humanitaria que está en debate, que ya pasó su primer debate en la Asamblea Nacional, y el modelo económico también que se está viviendo en el Ecuador. Hablaste de guayaquileñizar más o menos el Ecuador. Responde a un modelo económico y político también. ¿Qué le espera al Ecuador después de esto? Bueno, si continúan gobiernos como el de Moreno, pero sobre todo, analicemos la ley humanitaria, el tema del empleo y la reactivación económica, David, que fue precisamente otro de los temas que tomó o tocó ayer el presidente Lenín Moreno. ¿Cuál es tu opinión acerca de la ley humanitaria? Bueno, no, esa ley es la nueva reedición de la Trole 4, de la ley que intentaron pasar después de octubre. Cada vez, eso ha sido un juego permanente en el gobierno, ¿no? Cada vez que
desde el inicio, desde que mandaron su famosa ley de fomento productivo, a la que hay que prestarle atención y analizarla con mucho más detalle, porque esa ley le dio un golpe muy duro a las finanzas públicas y le dio un golpe muy duro al modelo de Estado anterior, que era el que nos había permitido responder en este momento de otra manera, y favoreció enormemente a los sectores empresariales. Esto es una continuación de eso, ¿no? Es como una saga, es como si estuviéramos viviendo algo así como los Juegos del Hambre, y nos hicieron, la ley de fomento productivo era la primera parte de la saga, ahora creo que estamos en la tercera o cuarta parte de la misma saga. No hay mucho que decir ahí, lo que se, digamos, no hay mucho de decir de bueno sobre esa ley. Lo único bueno, que espero yo que no se lo bajen, que intentaron bajárselo en estos días, era aquello de poner un impuesto al patrimonio de quienes tienen bienes en paraísos fiscales, de quienes tienen activos en paraísos fiscales. Pero por lo demás, el espíritu de la ley, como, además como lo ha dicho el propio gobierno, muy suelto de huesos, por otro lado, es entrar en un estado excepcional que que les permita a los sectores empresariales capturar la mayor parte de riqueza nacional, ¿no? Creo que el ejemplo más claro de eso es precisamente esto que en la ley es central, aquello de violentar el Código del Trabajo a través de otra ley, generando un estado excepcional de legislación laboral en el que los trabajadores y los empresarios, según lo que dice la ley y lo que dice el gobierno, se negocien y se pongan de acuerdo en las nuevas condiciones laborales. Que en buen romance, traducido a lo que sabemos, quiere decir darle patente de corso a los empresarios para que los empresarios hagan lo que les dé la gana con los derechos de sus trabajadores. Sobre ese tema, David, precisamente, sobre el tema laboral, que es en el que quiero ahondar un poquito más en este momento, crecerá el desempleo, crecerá la pobreza, pero ¿cómo reactivar la economía? ¿Cómo reactivar la economía en el país? Bueno, mira, las alternativas, digamos, yo no soy un especialista en economía, pero de lo que he visto, hay un sinnúmero de alternativas. A ver, creo que el presupuesto básico que hay que tener en cuenta es que salir de esto no va a ser fácil en ningún sentido, ¿no? Es decir, no hay recetas mágicas, va a ser muy difícil, porque a donde nos llevaron ya, o sea, donde estamos ahorita, ya es el fondo del hoyo. Resulta que al fondo del agujero ha habido además arenas movedizas y nos están jalando desde abajo para meternos en las arenas movedizas. Estamos ya en una situación, ¿no? ¿Cómo salir de ahí? Hay, como decía, varias medidas que varios demás que conocen mejor que yo esto han propuesto y que son bastante claras. La primera, digamos, en términos de modelo, ¿sí? Yo lo que advertiría es que a nivel del mundo, no solo aquí, a nivel del mundo, los gobiernos inclusive han decidido revisar algunas de las medidas de carácter neoliberal que son las que han venido imponiéndose en el mundo y entendiendo que este es un momento, recuerda que se ha hecho mucho la comparación con lo que ocurrió en el crack del 29, con esa tremenda crisis del capitalismo mundial, y en comparación con eso, mucha gente lo que ha dicho es, o sea, no se puede seguir haciendo lo mismo, que es lo que nos llevó a esa crisis, ¿no? Sí, ahora se ha sumado la pandemia y obviamente eso ha agudizado las cosas. Pero en el mundo entero hay una sensación de que es necesario cambiar el modelo neoliberal y cambiar las políticas neoliberales y empezar a pensar en otras salidas. Evidentemente lo que necesitamos es otra salida. O sea, lo que necesitamos es, como en el crack del 29, gente que entienda que no se puede seguir aplicando la misma política, sino que es necesario aplicar políticas distintas que, por ejemplo, protejan el empleo. No que lo vulneren, no que lo precaricen, no que sigan incrementando el desempleo. A estas alturas del partido, creo que solo gente muy fanatizada puede creerle al gobierno, a los empresarios y a los ideólogos que ellos tienen, esos analistas económicos que circulan por todos los medios, que precarizar aún más las condiciones de trabajo va a generar más empleo. Eso no es cierto, nunca se ha demostrado. Eso es pura ideología, eso es puro dogma religioso. Eso no funciona. Estas medidas ya lo hemos visto, tenemos 3 años de estas medidas, casi 3 años de estas medidas. Y lo único que han provocado es una grave crisis, más pobreza, más desigualdad y más desempleo. Es obvio que hay que cambiar, peor en una situación de pandemia. Yo advertiría que hay que tomar medidas, más medidas radicales. Ellos están muy radicales y yo creo que desde el otro lado, desde la población, y más debemos pensar también en medidas radicales. Si hay una empresa que piensa que el único modo de sostenerse es violentar los derechos de los trabajadores, habría que expropiarla, habría que nacionalizarla y ponerla a manejar a los trabajadores de empresa.
Es decir, y bueno, y tienes un sinnúmero de medidas. Hay que cambiar el enfoque global de la medida, de la política económica. Eso es lo de fondo. Hay que cambiar el enfoque, porque la economía no es técnica. Hay elementos técnicos para calcular y cosas. La economía es sobre todo política. Las decisiones económicas son políticas. Las decisiones de este gobierno en una crisis, que una crisis es casi una cosa consustancial a la sociedad capitalista, ¿no? Las crisis siempre están. Por eso es que la política es tan importante. Porque frente a una situación de crisis, la decisión básica es a favor de quién tomas las decisiones. ¿De las minorías de los más ricos y privilegiados o de las mayorías que además son más vulnerables en una situación de crisis? Creo que no se necesita tener un coeficiente intelectual un poquito mayor que el de Moreno para entender que este gobierno claramente ha decidido favorecer a las minorías de los más ricos y afectarnos a las grandes mayorías. Ese enfoque es el que tiene que tener. Políticas de redistribución, políticas con fuerte impuesto a los patrimonios y a los sectores más ricos de este país. Jonathan, hay que ver las cifras de ganancia que han tenido las grandes empresas en este país en los últimos 15 años. Son exorbitantes. Exorbitantes. Los banqueros del año pasado ganaron $600 millones. Y van y votan una caridad por ahí y creen que ya han hecho mucho. El problema es ese, pero, digamos, otra vez, volvemos, aquí el problema es político. ¿Cómo hacemos para que un gobierno, que es absolutamente servil de los sectores empresariales, pueda tomar decisiones que afecten a los sectores empresariales? Esa es la disyuntiva. Pero es precisamente la lógica de una crisis, ¿no? La lógica de una crisis deviene en políticas de ajuste también. Y como dice David, es el modelo económico, es el neoliberalismo, la casi ausencia total del Estado para beneficiar a ciertos grupos élites de la economía. Si eso no sirve, como se ha evidenciado desde el 73 en Chile, pasando por varios modelos de neoliberalismo a nivel latinoamericano y mundial, si no sirve el neoliberalismo, ¿qué sirve después de la pandemia? ¿Cuál es el modelo? Ya nos estás hablando de redistribución de la riqueza. ¿Estás apelando al progresismo, a la elección de nuevos actores políticos progresistas de izquierda nuevamente en el Ecuador, después de la experiencia de 10 años que tuvimos con Correa? Bueno, yo creo que en principio se diría sí, pero creo que lo que está ocurriendo en el mundo nos lleva a que son necesarios replantearse completamente el modelo. O sea, yo creo que hay que volver a, o sea, o hay que retomar la iniciativa que ha surgido en algunos lugares de ir pensando con más seriedad en esto que se ha dado en llamar el socialismo democrático, por ejemplo. Eh, yo voy a ser herético con lo que digo, yo soy un inveterado comunista, yo creo que siempre como horizonte político el comunismo, no confundiéndolo necesariamente con las atrocidades del socialismo real del siglo XX, hay que aclararlo, si no siempre la gente aquí me cosas. Pero claro, creo que ese es un horizonte político que está todavía muy lejano, y que es muy difícil de pensar y que no sé si inclusive haya condiciones concretas para algo así. Pero al menos pensar en la necesidad de reformismo más radical, digámoslo así, ¿no? Más radical, porque yo creo que no puede ser como el reformismo de los últimos 10, 20 años en América Latina. Se requiere un reformismo más radical y con una capacidad sobre todo de construcción política más. La pandemia nos ha demostrado que la locura del capitalismo contemporáneo y la locura del neoliberalismo no son una condición sine qua non para la reproducción de la vida social. Hemos podido quedarnos un tiempo en la casa, hemos podido detener muchas actividades de un tiempo, y aunque esto obviamente va a tener un impacto en la economía y un impacto muy fuerte, hay indicios que muestran durante toda esta pandemia que podría organizarse la sociedad y la economía de una manera distinta, de una manera que no signifique el sacrificio de todos nosotros en los altares del gran capital. Podríamos pensar en un modo más solidario, comunitarista, más colectivista de organización de la vida social, sin mayores, con grandes transformaciones, pero pareciera que no hay condiciones para pensar en una cosa así. El replanteamiento que se ha hecho en todo lado del modelo neoliberal, estas críticas que se han hecho, nos obligarían inclusive a pensar en un modelo diferente. Ahora bien, el problema es que la paradoja, para mí, a diferencia inclusive de mucha gente que cree otra cosa,
es que del otro lado no hay condiciones políticas para pensar una cosa así. Es decir, yo no soy muy optimista sobre la posibilidad de una transformación política. Es lo deseable, pero todavía está por verse si es lo que se puede conseguir. En términos muy concretos, porque yo creo que también la política en este momento es así como muy abstracto, pero a mí no me gusta pensar la política de modo muy abstracto. La política es muy concreta. Las decisiones políticas y los posicionamientos políticos se dan aquí y ahora, no en un mundo ideal donde tenemos revolucionarios perfectos y casi angelicales, sino aquí y ahora. Y si a mí en este momento me dices, aquí y ahora, el correísmo tendría que ser la salida para este país, o un proyecto parecido al correísmo tendría que ser la salida luego de esta crisis, yo te diría inmediatamente sí. Es el único modo de revertir el desastre que han provocado los neoliberales. Pero lo digo en términos además de que políticamente así es decir, de que en la realidad política, las fuerzas políticas existentes, realmente existentes, las que realmente tienen capacidad de hegemonía y tienen capacidad de disputar el poder y tomar el poder, son este tinglado de neoliberales que gobiernan ahora y con muchas restricciones y con muchos golpes encima, el correísmo y otros sectores progresistas que puedan sumarse ahí. Es el único ¿Y movimiento por junto qué, con otros, tiene y por capacidad qué no hegemónica. pensar, y por qué no pensar en otras posibilidades, David? ¿Por qué no cambiar ese pensamiento binario? ¿Y por qué no tener otras posibilidades de discurso y otras posibilidades de ejercicio de la política? Teniendo en cuenta que ya tuvimos 10 años de experiencia con Rafael Correa y tuvimos pros y contras, por supuesto. Tuvimos también ejercicio de poder, ejercicio de represión en cierto sentido. ¿Por qué no pensar en otras posibilidades, en el discurso político, en el ejercicio de la política en el Ecuador y dejarnos ya de ese discurso que hasta el hartazgo nos ha dejado entre correístas y morenistas? Que no es un problema discursivo, Jonathan. Dime, ¿cuáles son las opciones? Las opciones, bueno, las opciones políticas tendríamos que ver. Las opciones Por eso, discursivas están ahí, porque la política es sobre todo eso, es sobre todo discurso, es sobre todo lo que se dice. política, En el ejercicio práctico, no, permíteme para terminar de preguntarte, en el ejercicio práctico, por supuesto que ha habido diferencias, pero el gobierno de Moreno fue parte del gobierno de Correa. a ver, Y en el vamos gobierno por de, partes. y en el gobierno de Correa también hubo lo que mencionaste sobre el aumento de las ganancias de los banqueros, de los empresarios y todo. Entonces, ¿pensamos en otra cosa? ¿Nos quedamos en eso o cómo lo hacemos? No, lo que te decía es, a ver, lo primero es que la política no es, la política es discurso también, sí, por supuesto, pero esa es una lectura con la que yo discrepo completamente, porque además se ha impuesto mucho en los últimos 20 años, quizá, tanto en el discurso político, en la opinión pública, como, y particularmente en las ciencias sociales, la política como discurso. La política no es discurso solamente. La política es principalmente poder. Y entonces, cuando el discurso favorece al poder, uno tiene que analizar eso también. Pero el problema es que como alternativas de poder, ¿qué alternativas de poder tienes en, en este momento? Alternativas de poder real. Lo que pasa es que cuando uno se pone, voy a usar la terminología de la izquierda revolucionaria y marxista, cuando uno se pone trotskista, y uno cree que vamos a esperar que seres angelicales y maravillosos lleguen con un discurso impoluto y lleguen. No, la política nunca ha sido así. La política es súper concreta y es claroscuros y hay cosas feas que no nos gustan y hay cosas que sí nos pueden gustar y ahí se desarrolla la política. La cosa es como en medio de eso es posible hacer una política diferente. Entonces, cuando yo te digo, en este momento, políticamente, ¿cuáles son las opciones? Me parece que tenemos las mismas opciones que hemos tenido desde hace 13 años. O sea, esta especie de nueva izquierda, de nueva centroizquierda, que son los gobiernos progresistas, con todos los efectos que pueden tener, por supuesto, y los otros. Usted decía hace un momento, yo soy un inveterado comunista, para mí el horizonte es eso, una sociedad que supere el capitalismo, pero a excepción de los kurdos, que son los únicos que están peleando y han logrado construir un espacio más o menos en esa clave, eh, ¿dónde están en el mundo? No vivimos un momento de revolución en el mundo, vivimos un momento de profundo conservadurismo y con preocupantes signos de fascismo. Esa es la realidad que estamos viviendo. No estamos viviendo el horizonte de una gran revolución a la vuelta de la esquina. No son los años 10, 20 o 30 de la Europa occidental, los 60, 50 del tercer mundo revolucionario, son los 2000
con una pavorosa imposición de la dictadura capitalista a nivel mundial. Y entonces en eso, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que apareció como una opción alternativa para de ahí ir construyendo? Porque ese es otro problema, Jonathan. Hay gente que, una mirada, gente que escribe a la izquierda, más radical y todo, que ha creído que quienes pensamos que es la opción en la política concreta real, estamos optando por esa opción como finalista, ¿no? Como ese es el horizonte. No, ese no es el horizonte. El realismo de los progresismos del siglo XXI en América Latina apenas abrió un camino, apenas abrió una posibilidad e estableció un punto de partida. Y de ahí sobre los detalles, ¿no? El argumento de, es que Moreno salió de Alianza País. Obvio que sí, Moreno y 30 más, 40 más que se fueron con la derecha apenas pudieron. Pero eso anula la tendencia política general que representa el correísmo. No. O sea, ahí Por hubo supuesto. problemas, sí, pero el correísmo en términos de redistribución de la riqueza, por ejemplo, para mí es lo importante. Redistribución de la riqueza, es decir, esto de, a ver, ¿a quién favoreces cuando tienes el poder? El correísmo fue enormemente significativo. De manera objetiva, uno toma cualquier dato y dice, o sea, lo que ocurrió con el Ecuador es increíble en esos años en relación a la historia política del Ecuador. No quiero exagerar ni mucho menos. En relación a la historia política del Ecuador, acostumbrada a gobiernos que nunca cumplían sus planes de gobierno, que se robaban la plata, que se dedicaban a pactar solo con sus amigos para llevarse el país en peso. Si hay un gobierno que de pronto empieza a preocuparse un poco por los más pobres, por ejemplo, por tener un Estado que funcione, creo que eso es positivo para cualquier izquierda. Ese es mi punto. O sea, ahí quedó un punto de partida para cualquier izquierda. O sea, un modelo que quedó ahí planteado. Moreno, como todo el mundo digamos, como todo el mundo sabe, es un tipo que estaba ahí, que además lo hemos visto, ¿no? O sea, es un tipo que es capaz de decir un día, Correa es el más grande presidente que ha tenido el Ecuador junto con Eloy Alfaro, y al día siguiente, unos meses después, decir que es el más grande criminal y el jefe de la mafia. Obvio que ahí hubo una operación política, por eso te decía, ahí no es cosa de discursos. Y no solo, y Ahí no lo, solo, y no solo Moreno, también Roldán, ¿no? Defendiendo a Correa primero y ahora satanizándolo de esa forma. Por supuesto, nosotros entendemos eso, por supuesto, David. Y bueno, el discurso es una manifestación del poder. El poder se ejerce a partir del discurso, según algunas teorías. Bueno, por supuesto, y precisamente a partir de eso, David, ¿por qué no apelar a una socialdemocracia, a un gobierno de centro? Sí, invirtiendo en el Estado porque hemos evidenciado que lo importante es invertir en políticas públicas. Lo importante es invertir en educación, es invertir en salud, es invertir en los sectores sociales para beneficiar pues al Estado, por encima del mercado y que haya un control, por supuesto. Pero ¿por qué no pensar en una centroizquierda, en una socialdemocracia, más libertad? Hablemos de más libertad para el individuo, para el mercado, pero también más inversión en lo social, o sea, un equilibrio entre eso. eso está muy interesante porque yo, como lo decía Agustín Cueva, este famoso sociólogo ecuatoriano en los años 80, yo soy un convencido de que lo que hemos llamado en América Latina populismo o nacional populismo es la versión latinoamericana de la socialdemocracia. O sea, o crees el discurso demagógico de los medios y la derecha que Correa era socialista casi estalinista. No lo Ernesto era. Laclau dice lo mismo. Ernesto Laclau también apela al populismo, ¿no? Sí, digamos, no quisiera meterme con la clave porque en general discrepo con esos teóricos que, como bien decías hace un momento, creen que la política es discurso. Y yo discrepo completamente de la posición de la clave. Y Cueva, obviamente, discrepaba desde los finales de los 70, en los que escribió varios artículos en contra de la CLO que daba sus primeros pasos en sus teorías culturalistas sobre el populismo. No, como proyecto político, es decir, porque además aquí se han tejido muchas cosas extrañas. ¿Qué fue el correísmo como proyecto político? Fue un equilibrio entre Estado y mercado. Digamos, un Estado eficiente, autónomo de los intereses corporativos, eso es lo único que planteó el correísmo, y que promueva condiciones en las que el sector privado no va a invertir para que el Estado invierta, clásica fórmula de centro socialdemócrata, el Estado invierte, el Estado impulsa la redistribución de la riqueza, controla las empresas para que haya redistribución. Es básicamente el modelo keynesiano, lo que todo el mundo sabe. O sea, otro es clásico, re autoritario, estamos en América Latina.
O sea, así funcionan las cosas. Los liderazgos fuertes, a Roosevelt le acusaban de autoritario. A Roosevelt le acusaban de autoritario porque Roosevelt decidió enfrentarse con algunas empresas y contra algunos medios de comunicación, perdón. Decidió enfrentarse. No quiero decir que en el caso de Correa, y ojo, no quiero sonar a una defensa fanática, hay unos episodios de autoritarismo de que yo los he condenado ayer, ahora y siempre. El caso de los 10 de Luruncoto, el caso de la gente de Saraguro, por citar unas acciones autoritarias injustificables desde cualquier punto de vista. Pero bueno, pero eso es una cosa, lo que hemos visto ahora, persecución sistemática, enemigos políticos llevándose por encima el Estado de Derecho, la Constitución, la justicia, etcétera. Eso es otra cosa. Ahí hay que saber guardar las proporciones, es lo que digo. Pero en el plano estrictamente del modelo político y económico, es precisamente lo que tuvimos. O sea, por eso yo te decía, más bien, o sea, en últimas, aunque por vías distintas, estaríamos de acuerdo en que en este momento, en un primer momento, en las condiciones que hay, yo insisto, mis ideales son más radicales, pero así no funciona la política real. No funciona a partir de lo que uno quiere, funciona a partir de lo que uno tiene. Claro. Y para mí, en este momento, la salida es lo que también, como en Estados Unidos, Bernie Sanders, por ejemplo, ha llamado socialismo democrático, ¿no? Que quizá es como esa visión de centro un poco más radical. Pero no tenemos más opciones, es esta política reformista, ¿no? Pero por eso, como bien decías hace un momento, volviendo sobre la naturaleza del correísmo, por eso es que a veces da para que le critiquen por un lado y por el otro. O sea, los empresarios le critican por comunista, porque puso un código laboral que blindaba los derechos de los trabajadores, mientras la izquierda pura y verdadera, esa izquierda de vena trotskista que cree que hay seres angelicales para la revolución, le acusaba a Correa de neoliberal y de derecha y de proempresarial. Porque a la vez, claro, con Correa hubo grupos económicos, los grandes grupos económicos ganaron mucho supuesto, pero es que el proyecto de Correa nunca fue otro. Lo que decía el proyecto de Correa desde el inicio era: vamos a construir un Estado fuerte para generar una lógica de desarrollo, de acumulación capitalista nacional que permita mayor redistribución. Dicho así de manera muy, muy cortita, pero para mí, más o menos eso es lo que podría graficar lo que fue el correísmo durante esos años. Y la novedad es que, volviendo sobre nuestra amigable discusión, digamos, es que eso no solo fue un discurso demagógico del correísmo, sino que buena parte de sus políticas se dirigieron hacia allá. Otra discusión, en parte yo tengo muchas críticas sobre eso, por ejemplo, es lamentable que el país haya llegado al nivel deplorable de debate en el que estamos, que esos debates no se dan. Pero otra discusión es si ese modelo puede sostenerse y puede funcionar en países capitalistas dependientes como el Ecuador. El Ecuador, por supuesto. Es un modelo es un modelo que estamos intentando implementar desde hace 80 años en América Latina. Y si bien siempre ha habido avances, no termina tampoco de cuajar, y yo creo que eso tiene que ver con la naturaleza del capitalismo dependiente de nuestros países. Pero significa avances. O sea, si uno compara con Argentina y mira por qué en Argentina hay una cultura ciudadana y un poco más de igualdad y un poco más de respeto a los derechos que además las dictaduras trataron de llevarse a sangre y fuego por encima, es gracias al peronismo. Entonces, ahí hay un problema muy complejo de la política, pero como te decía, creo que la premisa básica me resulta siempre muy interesante. Es tener en cuenta que estos fenómenos populistas de izquierda o nacional populistas que tuvimos en su primera oleada hace 70 años y en su segunda oleada en estas dos últimas décadas, han apelado a lo que podría llamarse una especie de socialdemocracia a la latinoamericana. Nunca han sido movimientos radicales. Recuerda que siempre han tratado de combinar, radicales en el sentido revolucionario, quiero decir, ¿no? Han tratado de combinar las dos cosas. Recuerda que Correa lo decía en una de sus, te voy a dar el dato exacto inclusive, al inicio de su gobierno, en una entrevista con el inefable Jorge Lanata, periodista argentino antikirchnerista a la muerte. Le decía, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y los viejos socialistas? Y él decía, la diferencia es que los viejos socialistas creían que toda la economía tenía que estatizarse. Nosotros no creemos eso porque eso es un error histórico, decía Correa. Hay que dejar el espacio para que la empresa privada funcione con los controles de un Estado fuerte para poder provocar redistribución en las áreas donde no había
invertido. Ese no es Marx, ese es Keynes. O sea, ese es Keynes. Por supuesto, y la discusión es riquísima y nos tomaríamos todo el día para discutirla. A propósito, le recordamos que ya hemos hecho la invitación al expresidente de la República, Rafael Correa, para que nos acompañe en discusiones así, amigables, con respeto, con periodismo ético, plural y sobre todo profesional. Hemos invitado al presidente ya, esperamos que nos acepte la invitación para poder conversar sobre esto y otros temas de la realidad nacional. David, para ir culminando con la entrevista, pasemos al tema ya más concreto, sí, precisamente, que es el tema de la política actual en el Ecuador. Los casos de corrupción ya los abordamos. Abordemos ahora el caso de quien tú mencionabas como el alumno estrella de este gobierno, que es Richard Martínez. Primero, mencionó a partir de la ley humanitaria y a partir de estos ajustes en las políticas enfrentando la crisis, la posible eliminación de subsidios, ya la eliminación inminente de los subsidios a los combustibles, que nos puso un escenario como octubre. Y otro aspecto del mismo Martínez, el tema del juicio político que posiblemente lo lleven a cabo la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional por el recorte presupuestario de la educación superior. ¿Cómo observas esto? ¿Cómo observas a Richard Martínez como figura política primero y después con las acciones que está tomando? Bueno, Richard Martínez es uno de los hombres fuertes del gobierno, porque está defendido y sostenido por un poderoso sector empresarial y sobre todo por la banca, ¿no? Lo del juicio político me parece que es otro más de los shows políticos que vamos a tener. Ahí dudo mucho, espero equivocarme, porque, a ver, en otro plano, creo que políticamente la única salida que tiene este país en este momento es sacar a Martínez. Sacar a Martínez, sacarlo a patadas del poder y poner a alguien que tenga una visión distinta de la economía, ¿no? Y que pueda salvar al país del despeñadero al que nos está llevando Martínez. Eso podría ocurrir con la Asamblea, podría ocurrir con un milagro en el gobierno que diga, no, no, ya paremos esto y bueno, cambiamos de ministro, pero me parece que es muy poco probable. Es decir, y por tanto el juicio político será como los juicios políticos que se intentaron, políticos que pusieron, porque sabía que con el poder que tenía, parece que ahora están perdiendo poder los de ese lado, pero con el poder que tenía, el enorme poder que tenía en ese momento, sabía que era un intocable del gobierno, porque este es un gobierno que ha funcionado mucho con esta imagen, la imagen de intocables, ¿no? De gente a la que sencillamente no se puede tocar, ¿no? Paula Romo, Osvaldo Jarrín, Richard Martínez. Entonces, Richard Martínez es uno de esos, y me parece que ahora está además en su momento de más poder. Y veo muy difícil que el juicio político prospere. Es una gran declaración de principios de los asambleístas de la comisión. Hay que felicitarles, digo, sea como sea, en medio de este caos. Hay que felicitarles porque han tenido al menos el gesto de decir que hay que enjuiciar políticamente a Martínez. Pero no va a pasar, no va a dejar de ser eso, lamentablemente, Jonathan, un gesto. Y el tema de los subsidios, ¿cómo observas? ¿Crees que se den los subsidios? Sobre todo por el tema de que en medio de la pandemia la movilización social es casi nula. Es muy difícil movilizarse en tema de la cuarentena, de la crisis sanitaria. Y si se llevan a cabo estos recortes, esta eliminación de subsidios, ¿qué sucedería? Pero igual yo veo muy difícil que no ocurra tampoco, voy a ser honesto, porque me gustaría no decir esto, porque sé que eso puede bajarnos los ánimos a todos, porque es perder lo que... Mira, para mí lo de octubre fue el haber logrado lo de la eliminación del decreto en octubre, para mí fue una pírrica victoria, yo lo dije desde esa época, pírrica, porque tienes la movilización social y popular más importante de los últimos 20 años, y lo que logras es eliminar el decreto, y eliminar el decreto con una condición. Recuerda, no nos olvidemos de eso. Bueno, la condición era ir a una comisión y a una nueva propuesta para focalizar los subsidios. Ahí nos dieron vueltas y demás, pero en lo sustancial, el acuerdo entre el gobierno y la CONAIE fue ese, eliminar ese decreto que borraba de un tajo, pero pasar a una etapa de negociación o de construcción de una alternativa para eliminar los subsidios y focalizar. Eso fue el acuerdo entre la CONAIE. O sea, no debemos decirnos mentiras al respecto. Ese fue el acuerdo entre la CONAIE y el gobierno. Para mí, por tanto, una victoria pírrica. Lo dramático de este momento es que hasta esa victoria pírrica vamos a perder. Veo difícil que esto ocurra. Ahora, me parece que el gobierno está tensando la cuerda demasiado también. Es decir, yo sé que la gente está enardecida en sus casas, cuidándose. Tiene mucho miedo de salir a la calle, por supuesto,
porque además no sería lo deseable, pero el gobierno nos está llevando a una encrucijada que es realmente infame, que tendrá que ser recordada como una de las infamias históricas más grandes de nuestro país. Nos está llevando a la encrucijada de o se enferman y ponen en riesgo su salud por el COVID, o los vamos a triturar por el lado de la economía, que también al final es defender la vida, Jonathan. Es decir, estamos en una disyuntiva de defiendo la vida para preservar, o preservando mi salud, o defiendo la vida preservando mis derechos y mis condiciones básicas para trabajar, para conseguir la comida, para conseguir educación, para conseguir salud. O sea, la gente está en una... O sea, porque esto va a agudizar la crisis económica, va a generar más desempleo, la gente va a seguir teniendo más problemas todavía en términos económicos. En un momento dado, la gente va a tener que evaluar si vale la pena quedarse en la casa o si vale salir para ir a conseguir comida, por ejemplo. Es lo que ocurrió hace unas semanas en Italia, en el sur de Italia, que es una de las zonas más golpeadas y de las que tienen mayores problemas de desigualdad y pobreza. Y la gente decidió en un momento dado salir a la calle a saquear supermercados. El gobierno, en su irresponsabilidad infinita, porque existe una irresponsabilidad infinita, el gobierno nos está empujando a situaciones límite realmente. Y con la eliminación del subsidio, que va a tener impacto económico, todos lo sabemos, por más que estemos en las casas, eso va a tener impacto económico. Transporte de alimentos, más. Imagínate lo que sería un efecto inflacionario en el ya afectado, en los ya afectados precios de los alimentos que ya están subidos, un golpe de efecto inflacionario por los costos de transporte de los combustibles. Eso sería letal en la situación en la que ahora mucha gente está contando las monedas para poder conseguir la comida día a día. Entonces, me parece que están llevando muy irresponsablemente y con la indolencia que les caracteriza, están llevando la situación a una situación límite, muy, muy preocupante. David, sin duda la conversación ha sido muy fructífera, mejor dicho, muy interesante. Y para terminar, la crisis sanitaria llega al Ecuador en un momento preelectoral, en un ambiente preelectoral de lanzar candidatos, de pensar en nuevos políticos, partidos, etcétera. ¿Qué sucederá en el 2021? ¿Cuáles son las caras visibles para las candidaturas? ¿Cuáles son esos políticos con potencial para una candidatura para la presidencia? ¿Y cómo ves todo el escenario político del 2021? Bueno, yo hago solo una consideración al respecto. Me parece que la gente que está pensando va a haber elecciones en 2021 y hay que presentar candidatos a ver quién gana, se equivoca del medio a la mitad. Hay un antecedente. Hay que hacer una petición de principio, como se suele decir en filosofía. Hay que cuestionarnos los presupuestos con los que estamos partiendo para decir y creer que hay elecciones en el 2021. Estamos en una grave situación de vulneración democrática. Ese es el punto de partida. Aquí prácticamente no hay democracia. Creer que va a haber elecciones y que todo va a fluir normalmente no es olvidar que estamos en una situación de excepcionalidad democrática. Estamos en buena medida por fuera de la democracia. Los actores políticos que tienen cierta decencia, que creo que son poquísimos en el país, los actores políticos que tienen inclusive cierto cargo de conciencia de lo que provocaron en estos años, deberían intentar llegar a un acuerdo mínimo para una cosa fundamental de inicio: recuperar la democracia en el Ecuador. O sea, ahora, inclusive más allá, ahí sí, a propósito de lo que conversábamos hace un momento, más allá de la diferencia correísmo, anticorreísmo, bla, 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 este es un momento en donde efectivamente, digo, yo creo que cuando Correa proponía eso, no es solo una frase demagógica, quizá él estaba queriendo ser un demagogo, pero como sociedad debemos tomarla no como una frase demagógica. Cuando él proponía esto de un acuerdo entre actores políticos para consolidar un gobierno de transición y poder evitar los efectos de la crisis y poder avanzar, me parece que más allá, yo no tengo problema, yo no vivo de las estigmatizaciones, yo no tengo problema en admitir que en esa propuesta que hace Correa hay una propuesta, digamos, es para mí la única en este momento, porque efectivamente hay que recuperar la democracia, primerito. Nada te garantiza que haya elecciones en 2021. Podrían prolongarse a pretexto de la crisis, como han hecho en Bolivia, por ejemplo. Nada nos garantiza que haya elecciones libres, que es un segundo tema. ¿A qué me refiero ya de manera muy concreta? Asegurar elecciones libres, hay que parar la persecución política.
Porque nos guste o no, digamos, puede ser correísta, anticorreísta, puede ser lo que sea, el correísmo representa a una buena parte de la población que encuentra en el correísmo su opción política. Si bloqueas la participación con todos los mecanismos completamente ilegales, inconstitucionales y violatorios de derechos que ya hemos visto, estás violentando la democracia. Si el correísmo no participa, quiero decir, sencillamente ya las elecciones no son libres. Y ese es un escenario muy probable. Entonces, tiene que haber un acuerdo para eso. Tendría que haber, para mí eso es utópico, yo creo que eso no va a ocurrir. El acuerdo que hay es principalmente para ir o a unas elecciones controladas por la derecha y sus aliados, o sencillamente para prorrogar a quienes están ahora en el poder por algún tiempo más antes de que haya elecciones libres. Me parece que si llegamos primero a discutir esta grave situación de vulneración de la democracia en el Ecuador, llegar a encontrar algunas salidas a esa situación, después de eso podemos discutir quiénes serán candidatos, quiénes pueden ganar, quién. Ahora eso no importa. El gobierno puede poner al candidato que quiera, Sonel Hosner parece, y tal como están las cosas, puede controlar las elecciones de tal manera que lo puede hacer ganar. Sin democracia, por supuesto. Esa es la situación. David, para terminar con esta entrevista, por favor, necesitamos saber cuáles serían tus conclusiones sobre la charla, sobre la situación política del país, tu mensaje hacia los ciudadanos, hacia las personas que están preocupadas por lo que sucede en el Ecuador, preocupadas por los actos de corrupción, por la crisis sanitaria y más. ¿Cuáles serían tus conclusiones, David? Bueno, muy brevemente, o sea, sobre la charla me ha encantado. Es a veces difícil encontrar espacios donde se pueda debatir sobre la política con algo de profundidad. Te agradezco por eso, me pareció muy interesante. Sobre lo del país y lo que estamos viviendo, lo único que más o menos, en medio de lo difícil y de la gran incertidumbre que hay, yo puedo decir es que yo creo que por sobre todas las cosas hay que pensar la política de otra manera, más allá de lo electoral y del Estado y de la institucionalidad estatal en este momento. Hay que ponerle un poco más de énfasis al otro lado de la política, que es la organización social y la organización de la gente. Creo que este es un momento indispensable en donde tenemos que empezar casi con urgencia, con inmediatez, a encontrar mecanismos de autoorganización, ¿no? Para defendernos, porque la arremetida que se nos viene es muy fuerte. Yo te puedo contar la experiencia que he visto así muy cercana en mi contexto, dado el recorte presupuestario de educación, buena parte de profesores, estudiantes han decidido autoorganizarse en las universidades para sostener acciones y medidas de resistencia. Me parece que eso tiene que proliferar y tiene que convertirse en una situación general para ayudarnos, además, para protegernos entre unos y otros, que es lo que más o menos hemos venido haciendo hasta ahora. Pero tenemos que agudizar eso y profundizar eso. Entonces, yo apelo a eso. Creo que es un momento en que tenemos que consolidar los lazos de solidaridad, pero también con organización y con mirada política sobre eso, sabiendo que hay que recuperar el poder para la ciudadanía, hay que recuperar el poder para las grandes mayorías y no para las minorías que han saqueado el país en estos años. Muy bien, ha sido el sociólogo David Chávez acompañándonos en este interesante análisis político, económico, filosófico incluso de la sociedad ecuatoriana y de lo que está ocurriendo actualmente. David, siempre bienvenido a Contrastes TV. Muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por tu presencia y bienvenido siempre, como te digo. No, a ustedes, Jonathan, les agradezco muchísimo. Ha sido muy placentero para mí. Muchas Gracias. gracias y hasta luego. Hasta luego.